Comenzamos entonces con la tercera parte, tercera y última, ¿no?, de la cuarta clase, y acá vamos a ver algunos ejemplos de energías que se obtienen a través de la fisión, por ejemplo, con un ejemplo con el uranio 235 y una central nuclear. Los ejercicios son bastante sencillos. Siempre uno termina haciendo cuánta masa de reposo se pierde para transformarse en energía. Y esas cuentas no son complejas. Bien, como vamos a hablar de la fisión y en particular como ejemplo vamos a poner la fisión del uranio, vamos a contar así muy brevemente cómo trabaja una central nuclear que genera energía eléctrica justamente fisionando el uranio. Es decir, fisionar significa partir los núcleos de uranio y sacar energía de esa ruptura de los núcleos de uranio, fundamentalmente el uranio 235. Bueno, acá vemos una imagen de una central nuclear, es un esquema muy simplificado, que tiene, básicamente es un calentador de agua, básicamente es eso. Esto que está acá es lo que calienta el agua, es el reactor nuclear, propiamente dicho, digamos. Ahora vamos a ver qué tiene esto adentro. Pero este es el calentador de agua. El calentador manda agua muy caliente a otro recipiente por donde circula también agua. Pero, ¿qué es lo que pasa? El agua que circula por adentro del reactor propiamente dicho, o sea, de esto, que es esta agua, está en un circuito cerrado, no tiene contacto con esta otra agua, porque esta agua caliente que sale del reactor puede estar radiactiva. Entonces se evita el contacto con el agua, con esta otra agua, que es la que termina moviendo una turbina de vapor. O sea, la turbina de vapor es un aparato que recibe vapor a alta presión y genera movimiento. Esa turbina de vapor mueve un generador eléctrico, una especie de gran alternador, y eso produce la electricidad. Claro, entra vapor a alta presión a la turbina, ese vapor sale y hay que volver a transformarlo en líquido. Para eso hay que enfriarlo, y para enfriarlo se utiliza otro circuito de agua, que hace circular agua por acá, enfría el caño por donde pasa el vapor, y el vapor termina haciéndose agua líquida otra vez, que ingresa otra vez al sistema, para transformarse nuevamente en vapor y comenzar otra vez el ciclo. El agua que circula por acá, esto es un gran tanque de agua, donde está el agua que puede hervir así a la intemperie, y se llama la torre de refrigeración. Y lo digo porque es lo que más se ve si uno va a una central nuclear. Lo que más se ve y lo que parece más monstruoso es esto. Ahora vamos a ver una imagen de eso. Pero nosotros recuerden que ahora vamos a ver qué es lo que hay acá adentro específicamente. Este es el reactor nuclear propiamente dicho. Bueno, acá vemos lo que les comentaba antes. Estas son las torres de enfriamiento. Fíjense lo que son, ¿no? Estos son edificios. Adentro está el reactor nuclear. Este edificio puede tener 12 metros de altura o 15. Es lo que contiene el reactor. Imagínense lo que son la altura de las torres, ¿no? Realmente acá están los reactores y estas son las torres de enfriamiento, que es lo que uno ve. Es lo que sería el reactor propiamente dicho, que es como una especie de olla a presión muy grande. Esto tiene 12 metros de altura por unos 4 metros de diámetro, y por dentro de esa olla a presión circula agua que se calienta muchísimo, se calienta hasta 300 y pico de grados, porque la presión acá adentro es de unos 150 atmósferas, o sea, 150 kilos por centímetro cuadrado. Imagínense, para que tengan una idea, la presión de un neumático del auto son 2 kilos por centímetro cuadrado, y cuando revienta explota, ¿no? Se escucha. Acá la presión es de 150 kilos por centímetro cuadrado, y eso hace que el agua hierva a 300 y pico de grados. Así que acá el agua entra, se recontra caliente y sale vapor a 300 y pico de grados. Bueno, ese es el vapor que vamos a ver, la turbina de vapor. ¿Qué es lo que calienta el agua?
Lo que calienta el agua son las reacciones nucleares que se producen en el uranio. El uranio está contenido dentro de estos cañitos que se muestran acá. Estos cañitos tienen más o menos 4 metros de largo o de altura, tienen 1 centímetro de diámetro, y adentro de estos cañitos van un montón de estas pastillas que son las que contienen uranio enriquecido. Uranio enriquecido significa uranio 238, que es el que se encuentra en la naturaleza, pero al cual se le agrega un poco más de uranio 235, con el que habitualmente se encuentra. El uranio 238 que se encuentra en la naturaleza tiene el 0,7% de 235. Eso hace que el uranio sea poco radiactivo. Entonces se le agrega un poco más de uranio 235, de manera tal de llevarlo a una concentración de 3 a 5%. O sea, fabricar un uranio 238 con entre el 3 y el 5% de uranio 235. Esa mezcla ya es bastante más radiactiva y ya de ahí se emiten neutrones más fácilmente. Así que los neutrones que salen de cada cañito de acá impactan en el uranio que está en el caño vecino, y eso es lo que va a producir la reacción nuclear. Además de eso, existen estas barras que se ven acá, que se llaman barras de control, que son unas barras que si uno las sumerge completamente, si sumerge todas las barras entre los caños, separa la reacción nuclear, y eso se hace por si acaso. La reacción nuclear puede salirse de control. Si se sale de control, todo esto, los caños se calientan pero enormemente. Tengan en cuenta que la fisión del uranio hace que en las pastillitas estas se calienten a más o menos 700 grados en el centro. En el borde son más o menos 400 grados, y eso hace que el agua que baña todo esto esté más o menos a 350 grados. Pero claro, si la cantidad de neutrones se sale de control, la cantidad de neutrones que se emiten, puede producir una reacción en cadena, una reacción descontrolada, y la temperatura elevarse a más de 1000 y pico de grados y fundirse todo. Por eso están estas barras de control. Además, los caños estos están bañados en agua también, no solamente para sacar vapor de agua, sino porque el agua va a moderar la velocidad de los neutrones que salen de acá, de los cañitos. Y después vamos a contar por qué es necesario moderar la velocidad de los neutrones que salen despedidos de los caños. Los neutrones que salen de los caños, donde está el uranio adentro, salen a muy alta velocidad. Y esa velocidad hay que reducirla porque si no, no se produce fisión. Bueno, ahora vamos a contar por qué es eso. Bueno, acá se muestra cómo se parte, en qué se puede partir el núcleo del uranio 235. El uranio 235, que recibe un neutrón de la barrita del caño de al lado, digamos, se puede partir pasando por un uranio intermedio 236, se puede partir en diferentes cosas. Por ejemplo, en estroncio y xenón, y liberar 2 neutrones además, o en bromo y lantano y liberar 3 neutrones, o en rubidio y cesio y liberar 3 neutrones, o en telúreo y circonio y liberar 2 neutrones, o en bario y criptón y liberar 3 neutrones. Acá esta curva muestra cuáles son la partición más probable. La partición más probable es aquella donde uno de los pedazos tiene 140 nucleones y el otro pedazo tiene más o menos 95. No vamos a entrar en detalle cómo se calcula eso, pero esos son los números. O sea, la más probable es con 140 y 95. Por eso nosotros vamos a estudiar esta, que es la más cercana a lo que dijimos, 141 el bario, y en vez de 95, 92 es el criptón.
pero no hay una única forma en que se parte el uranio 235. Nosotros vamos a estudiar alguna por una cuestión de simplicidad. Bueno, entonces esta es la reacción que vamos a estudiar. Yo a un núcleo de uranio de una de las barras le pego con un neutrón de la otra barra vecina y eso hace que el uranio se parta en kriptón y en bario, como se ve acá, y además se liberen 3 neutrones. Esta es la reacción. Dijimos que antes de partirse pasa por un estadio intermedio, que es uranio 236, que es muy inestable y dura apenas 10 a la menos 12 segundos, y después es este uranio intermedio, llamémoslo así, el que se parte en bario y en kriptón y los 3 neutrones. Pero ¿por qué estábamos diciendo que se utilizan neutrones lentos para hacer este proceso? También llamados neutrones térmicos. Bueno, habíamos comentado en algún momento, al principio de las clases, que una partícula atómica tiene un tamaño que está relacionado con su longitud de onda de de Broglie. No vamos a entrar en demasiado detalle porque es así, pero es así. Es decir, el neutrón que uno dibuja como un puntito en realidad tiene una extensión que es la longitud de onda de Broglie, o está de acuerdo con ese valor. La longitud de onda de Broglie se calculaba como la constante de Planck dividido la masa de la partícula por su velocidad. El neutrón, cuando sale de la otra barrita, sale a muy alta velocidad. Una velocidad tan alta que, claro, si la velocidad es muy alta, toda esta cuenta es muy chiquita. Entonces, como sale con una velocidad muy alta, se comporta prácticamente como un puntito y es muy difícil que venga un puntito y le pegue a alguno de estos núcleos que contiene el metal de uranio. En este dibujo, esto que está acá es un cristal de uranio, tiene 4 núcleos, 8 núcleos en un cuadrado, en un cubito, y el uranio, el metal, está compuesto de cientos de trillones de estos cristalitos, uno al lado del otro. Para que se produzca fisión yo tengo que pegarle a algún núcleo. Pero como sale disparado el uranio tan rápido, el neutrón tan rápido, ese neutrón es extremadamente pequeño y es muy difícil de pegarle. Entonces tengo que bajarle la velocidad. Para eso, entre las barras que vimos en el reactor, entre esas barras se coloca agua. El agua le reduce la velocidad. Termina sacándole un montón de velocidad y, por ejemplo, dejando un neutrón que viaja a una velocidad de unos 2800 metros por segundo. O sea, si uno tiene en cuenta que la velocidad está relacionada con la energía cinética y eso con la temperatura, 2800 metros por segundo parece una cantidad muy grande, pero si uno lo transforma en energía cinética es apenas 0,04 electronvoltios. Y si uno, en vez de escribir la energía cinética, pone la temperatura correspondiente, son más o menos unos 30 grados centígrados. Lo que estoy diciendo es que cuando las moléculas de aire, por ejemplo, están a 30 grados centígrados, quiere decir que viajan a una velocidad más o menos de 2800 metros por segundo. Puede parecer muy grande esta velocidad, estos son más o menos 10.000 kilómetros por hora. Pero en el mundo atómico esta velocidad es una velocidad de tortuga, más o menos. Por eso se los llaman neutrones térmicos, porque tienen una velocidad que corresponde más o menos a la velocidad de las moléculas de aire que están relacionadas con la temperatura del aire, o sea, con lo térmico. ¿Está bien? Bueno, si uno pone entonces para el neutrón esa velocidad, esta y la masa del neutrón, y hace la cuenta, le da un lambda de Broglie de este valor. Y este valor
puede parecer muy pequeño, pero es más o menos la distancia que hay entre núcleo y núcleo. Entonces el neutrón que viene es en realidad una bola grande si uno la tiene que dibujar. Y claro que si es muy grande, seguro que le va a pegar algún núcleo. Por eso, para que se produzca una fisión, se busca un neutrón lento. Y un neutrón lento es un neutrón que tiene una energía cinética muy pequeña. Por eso en las cuentas que vienen, generalmente la energía del neutrón se toma como energía, solamente su energía que corresponde a su masa de reposo. Es la energía que se calcula como E es igual a la masa de reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. La energía cinética que trae se puede despreciar perfectamente porque es mucho más pequeña que la energía correspondiente a la masa de reposo. Entonces queremos calcular la energía liberada en esta reacción nuclear. Esa energía liberada es lo que en el libro se denomina Q. Yo acá puse energía liberada para hacer notar que esta Q es una energía liberada. Y esa energía se debe a que se pierde masa. Esta es la masa de reposo, lo que se conoce como masa de reposo, de lo inicial, o sea, del uranio y del neutrón que va a golpear al uranio. Y esta es la masa de reposo del producto final, que es el bario más el kriptón más los 3 neutrones. Esta masa, si esta masa es más grande que esta masa, quiere decir que desapareció masa. Pero ustedes ya saben que la masa, por la velocidad de la luz al cuadrado, es energía. O sea que desapareció masa, se transformó en energía, que es lo que estamos calculando acá, justamente esa energía. Bueno, entonces lo que puedo hacer es calcular la masa de reposo de cada una de estas cosas, como yo anoté acá, la masa de reposo del neutrón, la del uranio 235, la del bario, la del kriptón y la de los 3 neutrones. El tema es que, por ejemplo, en el libro, en la tabla donde están las masas de reposo, está la masa de reposo del uranio 235, pero la masa de reposo del bario no está, y tampoco la del kriptón. Entonces eso lo voy a calcular después. Ahora vamos a ver cómo calculamos esa masa de reposo, que utilizamos para eso. En principio la masa del reposo por ejemplo, de un neutrón, si uno la busca en la tabla del mismo libro, es en unidades atómicas de masa, es este número, 1,008665 unidades atómicas de masa, U. Después está multiplicado por C cuadrado. O sea, esta cuenta que está acá es la energía que corresponde a la masa de reposo del neutrón. O sea, si uno pudiese desintegrar completamente al neutrón, obtendría una energía que es esta cantidad. Bueno, después uno puede buscar en tabla, en el libro, la masa de reposo del uranio 235, y es este valor. La masa del uranio 235 está en, otra vez, unidades atómicas de masa. Esa U significa eso. Cuando lo multiplico por C cuadrado, saco la energía. Esto lo calculo después, y bueno, y lo mismo para las 3 masas del neutrón, que son 3 veces la masa de un neutrón. Bien. Ahora, por otro lado, U por C cuadrado, o sea, la unidad atómica de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, eso si uno lo escribe en unidades de megaelectronvoltios, es este valor. Entonces, cada vez que diga U por C cuadrado, una unidad atómica de masa por C cuadrado, esos son 931,494 megaelectronvoltios. Bueno, entonces simplemente hago estos productos, esto multiplicado por esto, acá está todo esto multiplicado por UC cuadrado, o sea, por esto, ¿no? Y bueno, acá está 3 veces la masa de reposo del neutrón, y es la misma historia.
me queda esto. Pero todavía no tengo, como dije antes, porque en el libro no está en tabla, la masa de reposo del bario y la del criptón. Pero bueno, voy juntando lo que tengo, esto más esto, y eso le resto esta cantidad, y esa cuenta me queda este número que está acá, y me faltaría calcular estas dos masas, que es lo que voy a hacer ahora. Bueno, para hacer eso voy a tener en cuenta la definición de energía de enlace nuclear o energía de ligadura, esto E sub B, que se calculaba así, como una diferencia entre las masas de los componentes, o sea, de protones y de neutrones, menos la masa de todo el núcleo, o sea, de cuando esos componentes estaban juntos para formar el núcleo. Recuerden que cuando uno suma protones y neutrones, algo de esa masa inicial se pierde porque se transforma en energía para mantenerlos unidos, o sea, en energía de enlace. Bueno, esta fórmula me permite despejar entonces la masa que yo estoy buscando, la masa esta de reposo que estoy buscando. La masa de reposo multiplicada por c cuadrado, esto, lo que sería la energía correspondiente a esa masa de reposo, que es lo que necesito conocer para hacer el problema, se puede escribir entonces de esta manera. Por otro lado, esa energía de enlace nuclear se podía escribir como la energía de enlace nuclear por núcleo, o sea, EB sub A significa EB sub B dividido la cantidad de núcleos. Bueno, después si a esto yo lo multiplico por la cantidad de núcleos, obtengo obviamente EB sub B, ¿no? Esto es lo que suele aparecer en uno de los gráficos del mismo libro, donde está el gráfico, creo que es el 44.5, donde ahí aparece todas las energías de ligadura. Entonces, teniendo en cuenta eso, calculo la energía correspondiente a la masa de reposo del bario 141. El bario 141 tiene 56 protones, 85 neutrones. Bueno, hago la cuenta tal cual está acá esto, y le resto esta cantidad. Esta cantidad es, como dije recién, esto es la energía de ligadura por nucleón. Eso sale de esa figura que tienen de energías de ligadura. Y bueno, la energía de ligadura por nucleón la tengo que multiplicar por el número de nucleones. Y así sacaría todo esto, es esto que está acá, E sub B. Bueno, si hago las cuentas, me da esta cantidad en electronvoltios. Lo mismo, exactamente lo mismo para el criptón. El criptón tiene más o menos la misma energía de ligadura que el bario. Más o menos. En este ejercicio, para hacerlo, estamos considerando que ambas energías son prácticamente iguales. Esto lo pueden ver del gráfico que les comenté, donde se muestran energía de ligadura por nucleón en función de la cantidad de nucleones. Para elementos con gran cantidad de nucleones, como es el bario, que tiene 141, y el criptón, que tiene 92, y las energías de ligadura son más o menos las mismas, porque la curva que muestra la energía de ligadura se va como aplanando al final. Es decir, para número de nucleones grandes, esa energía de ligadura anda en los 8,5 megaelectronvoltios por nucleón. Bueno, haciendo la cuenta obtengo este número y así completo lo que me faltaba completar. Entonces, la energía de reacción, es decir, la energía que aparece debido a la diferencia de masa entre lo inicial, que es el uranio 235, y todo el producto final, que son básicamente el bario y el criptón, y también hay 3 neutrones, al principio hay 1 también.
De todo ese balance se obtiene 196 megaelectronvoltios por cada núcleo de uranio 235 que se desintegra. Si ahora entonces uno quiere calcular cuánto vale la energía liberada por 1 kilogramo de uranio 235, tiene que ver cuántos núcleos hay en 1 kilogramo de uranio 235. Para calcular el número de núcleos de lo que sea, uno tiene que hacer esta cuenta. La masa, en este caso 1 kilogramo, sobre la masa atómica del 235 es 235 gramos. Así que es 0,235 kilogramos para que esté en la misma unidad de lo que estamos poniendo arriba. Y después Na es el número de Avogadro, que es esto que está acá. Bueno, si hacen la cuenta le da esta cantidad de núcleos enorme. Y después simplemente es multiplicar la energía por núcleo por el número de núcleos. Si hacen esa cuenta, uno la puede obtener en MeV, como está acá, o la puede pasar a kilogramos, a kilowatt hora, perdón. Y parece que multiplicar al MeV por este número y me lo pasa a kilowatt hora. Si hacen esa cuenta le da aproximadamente unos 22 millones de kilowatt hora. Y está bueno pensar con cuántas familias puedo alimentar con esto si fuese energía eléctrica. O sea, si yo pudiese transformar esos 22 millones de kilowatt hora que sale de este proceso en energía eléctrica. Bueno, si uno calcula que más o menos cada familia consume 600 kilowatt hora mensuales, este es un consumo relativamente alto, eso le da que más o menos puede abastecer a 37.000 familias durante aproximadamente un mes. Otra cosita realmente asombrosa es que esa energía sale de 1 kilo de uranio 235, como dijimos. Pero claro, el uranio 235 posee una densidad de 19 kilos por litro. Entonces, 1 kilo de 235 se logra con un volumen de 52 centímetros cúbicos. Es decir, con un cubito de uranio que tenga casi 4 centímetros de lado. Eso contiene 1 kilo y de ahí, si se fisiona y hay eficiencia perfecta, o sea, si uno puede transformar toda la energía liberada en energía eléctrica, de ahí uno obtendría 22 millones de kilowatt hora. Bueno, eso muestra el poder de la fisión, ¿no?, para conseguir energía. Bien, entonces aquí finalizó esta cuarta clase. Todos los ejercicios que ustedes tienen en la guía salen calculando las reacciones, las energías de reacción, teniendo en cuenta que se conserva la cantidad de nucleones en todas esas reacciones, que se conserva la carga eléctrica, también que se conserva la energía y la cantidad de movimientos, masa por velocidad. Bueno, después igualmente vamos a subir algunos ejercicios, pero seguramente ustedes en la práctica ya hicieron varios de estos ejercicios.